Tecnología que puede destruirnos. Tecnología que puede salvarnos. Es el Armagedón o la salvación. Desde la pesadilla nuclear a una invasión de nanobots. Desde el calentamiento global a la energía limpia e interminable. Ahora, tecnología para el día del juicio final en Maravillas Modernas. Año 2019. Las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia se acrecentan. Los decrépitos satélites rusos de alerta precoz confunden un cohete de investigación norteamericano con un misil. Cunde el pánico en Rusia y se ordena un contraataque total. Solo hacia Nueva York y Washington se lanzan decenas de misiles. Confirmado el ataque soviético, los Estados Unidos deciden tomar represalias. On my mark. 3, 2, 1, mark. I got missile away. En total, 7.000 misiles alcanzan su destino en Norteamérica, Rusia y Europa Occidental, matando a 189 millones de personas en media hora. Toda la mitad norte del planeta queda inhabitable. La vista desde aquí arriba siempre es un bello recordatorio de lo frágil y única que es la vida en el universo. Y el hecho de que podamos disfrutar de esa ventaja es testimonio de algo más. Del increíble nivel de progreso tecnológico que los humanos hemos alcanzado en muy poco tiempo. Hay un lado oscuro en la historia del progreso, ya que hemos alcanzado un punto en la historia de la humanidad en que, como especie, poseemos tecnología que podría destruirnos. Siempre hemos vivido en un mundo peligroso, pero hasta ahora los peligros provenían de la naturaleza. Inundaciones, suciedad, terremotos, epidemias, etc. Lo que ha cambiado es que, por primera vez, los peligros a los que nos enfrentamos los provocamos nosotros. Estamos cambiando el clima global como humanos, y nuestra tecnología podría dar resultados inesperados, hasta destruir la civilización, si no la manejamos bien. Durante 60 años, la principal tecnología del juicio final han sido y son las armas nucleares. Mr. Gorbachev, tear down this wall. A pesar del fin de la Guerra Fría hace más de una década, los Estados Unidos y Rusia tienen unos 20.000 misiles preparados para destruirse, muchos listos para dispararse. Están armados, apuntados, preparados y saldrán de los hilos con solo teclear un par de comandos. La magnitud de la amenaza surge de una realidad inmutable. El tremendo poder destructivo de una bomba nuclear. Cuando una bomba nuclear explota, libera unas cantidades de energía increíbles en apenas décimas de nanosegundos. Esa energía es radiación en gran parte y se asocia con el aire y los materiales a su alrededor. Provoca una onda expansiva como un enorme émbolo. Antes de la onda expansiva salen las radiaciones de calor que, por ejemplo, prenden fuego a las casas y a las personas. Y luego, muy rápidamente, la onda expansiva llega y apaga el fuego, pero lo destruye todo a su paso, lo reduce a cenizas. En el momento en el que se forma el hongo atómico, todo está ya destruido. Si el nacimiento de la tecnología del juicio final se pudiera determinar en un solo momento, sería una preciosa mañana de verano el 6 de agosto de 1945. Para la ciudad de Hiroshima y para Nagasaki, 3 días después fue el día del juicio final. Las bombas que tiraron sobre Japón eran armas nucleares para ser usadas contra la humanidad. Ambas bombas eran aparatos de fisión. La reacción en cadena en el núcleo de una bomba de fisión se da con la ruptura de elementos altamente inestables.
el uranio 235 o el plutonio 239. Aunque mucho más potente que cualquier otra arma anterior, la bomba de fisión fue eclipsada apenas 6 años después por un arma cientos de veces más potente, la bomba de fusión o de hidrógeno. La bomba de hidrógeno, también llamada bomba termonuclear, usa una explosión de fisión primaria para desencadenar una segunda explosión de fusión. En la explosión de fusión, el deuterio y el tritio, formas inestables del hidrógeno, se funden convirtiéndose en helio y liberando neutrones en la reacción en cadena. Desde que comenzara la Guerra Fría, el Boletín de Científicos Atómicos ha marcado los movimientos hacia o lejos de la aniquilación nuclear, moviendo las manecillas del llamado reloj del juicio final más cerca o más lejos de la medianoche. Estuvimos a solo 3 minutos de medianoche en 1953 tras las pruebas con éxito de las bombas H norteamericanas y soviéticas. Con la invención de la bomba de hidrógeno, la capacidad de matar con armas nucleares aumentó rápidamente y con una variedad aterradora. Teníamos armas nucleares en bombarderos a los que avisaban los aviones que rondaban el globo 24 horas al día. Si se unía eso a la postura que nosotros y luego los rusos adoptamos de lanzamiento previo aviso, en que no hacía falta esperar a que se diera un ataque nuclear, sino que se lanzaban las armas cuando avisaban de tal ataque porque no se podían permitir estar equivocados, eso incrementó drásticamente los peligros a los que nos enfrentamos. La introducción del misil balístico intercontinental, o MBI, fue un momento decisivo. Un MBI es un cohete entre 10 y 30 metros de largo, lleno de combustible líquido o sólido. Una vez lanzado al espacio, puede volar a 20 veces la velocidad del sonido. Un sistema de guía inercial por satélite o radio le lleva hasta el objetivo, y el vehículo de reentrada cae en picado a la Tierra. Después de los MEBIs, llegaron los bombarderos nucleares supersónicos y submarinos que transportaban hasta 200 cabezas, acechando en las costas del enemigo y capaces de alcanzar ciudades en unos 5 o 7 minutos. Después llegaron los MIRVs o vehículos de reentrada múltiple e independiente, misiles con hasta 10 cabezas de 300 kilotones y pequeños misiles de crucero nucleares que se podían disparar desde barcos o aviones. Teníamos cargas de profundidad nucleares, misiles aire-aire, misiles tierra-aire, minas antipersona, cualquier cosa en la que se pudiera meter una bomba nuclear. Entre 1949 y 1990, los soviéticos construyeron 55.000 bombas nucleares. En el mismo tiempo, los Estados Unidos construyeron 70.000. Con el fin de la Guerra Fría, en 1991, el reloj del juicio final volvió a las 12 menos 17 minutos, pero en 2004 se puso a las 12 menos 7 minutos, exactamente donde estaba en 1947, cuando todo empezó. Las deterioradas redes de detección precoz rusas y la naturaleza de sus mandos nucleares figuran entre las razones por las que hay un alto riesgo de llegar al día del juicio final. Hoy día Rusia no tiene una red eficaz de satélites de detección precoz, lo que junto a su deteriorada red de radares de tierra se traduce en que una gran parte del día, quizá más de 15 horas diarias, los generales rusos no tienen ni idea de si están sufriendo un ataque nuclear. En 1995 se dio un aterrador incidente cuando una lectura falsa de uno de los satélites de detección precoz rusos hizo que el entonces presidente Boris Yeltsin activara sus armas nucleares por primera vez. En enero de 1995, el pacífico lanzamiento de un cohete noruego hacia el Polo Norte desencadenó una de las falsas alarmas más serias de la historia nuclear rusa, haciendo que por primera vez, que yo sepa, un presidente tanto de Estados Unidos como de Rusia tuviera que tomar una decisión nuclear de urgencia. Hoy en día, Rusia también lucha por controlar sus 1.000 toneladas de uranio altamente enriquecido, o HEU, y 170 toneladas de plutonio, suficiente material físil para fabricar decenas de miles de armas nucleares.
El ranking member del Comité de Asuntos Exteriores se ha referido a la situación como una especie de mercado nuclear. Es decir, si quieres ir allí, si quieres conseguir un arma nuclear, allí debes ir. Hay 18 casos confirmados, casi todos en la antigua Unión Soviética, de robos de HEU o plutonio desmantelados por las autoridades. ¿Por qué es erróneo pensar que todo está protegido? Primero, porque el mismo ejército que está protegiendo esto casi se está descomponiendo. La pobreza y la corrupción en Rusia florecen, así que es imposible descartar a los elementos corruptos del ejército que podrían estar vendiendo armas. Mientras tanto, cada vez que una nación entra en el juego, el riesgo de guerra o terrorismo nuclear se dispara. Así como la situación política cambió varias veces durante el siglo XX, también puede hacerlo en el XXI. Y tenemos que ser conscientes de que en 50 años podría darse otra situación geopolítica, un enfrentamiento entre dos superpotencias, que podría llevar a una situación al menos tan peligrosa como el peor período de la Guerra Fría. El reloj que veis detrás de mí está en marcha y, por desgracia, creo que es cuestión de tiempo el que se usen esas armas si no hacemos por controlarlas. Las armas nucleares, como toda tecnología, no pueden desinventarse, pero con mucho cuidado pueden mantenerse, desmantelarse y guardarse. En las llanuras ventosas del norte de Texas, en un complejo creciente de 186.000 metros cuadrados, se desmontan muy cuidadosamente los aparatos más mortíferos jamás diseñados por el hombre. Esto es Pantex, ahora el único emplazamiento del Departamento de Energía con el increíble encargo de desmantelar cabezas nucleares norteamericanas. Pantex desmontó hace poco su cabeza número 10.000. Pantex es el lugar, el último punto de montaje, o el primero, de cabezas nucleares de los Estados Unidos. Las cabezas nucleares llegan desde los silos y arsenales nacionales en camiones fuertemente vigilados. En estas imágenes únicas, están desmontando una bomba nuclear B-61 en subpartes, incluyendo el radar de la sección frontal y la sección de cola, que contiene el paracaídas. Se sacan instrumentos electrónicos muy valiosos y se reutilizan si es posible, y se rescatan metales preciosos. Los trabajadores de Pantex dejan irreconocibles los componentes confidenciales antes de tirarlos para no revelar ningún secreto de la bomba. Luego está lo que los ingenieros nucleares llaman el paquete físico. Unas partes increíblemente complejas que crean la explosión nuclear. La primera, o ensamblaje de fisión, está construida alrededor de una esfera hueca de plutonio llamada foso. En el caso de una bomba de hidrógeno, hay una secundaria, o ensamblaje de fusión, construida alrededor de uranio altamente enriquecido, o HEU. El desmantelamiento de los componentes nucleares se lleva a cabo dentro de unos edificios de hormigón muy reforzados llamados Greybolt Wertis, construidos para minimizar los efectos de una improbable explosión nuclear. Hay al menos 12.000 fosos de plutonio almacenados en Pantex. Las secundarias se llevan intactas al complejo I-12 del Departamento de Energía en Oak Ridge, Tennessee. En Estados Unidos se han desmontado unas 58.000 armas nucleares desde el comienzo de la era atómica. Mucho material físil que controlar. Controlan el plutonio y el uranio hasta el último gramo. Hace que Fort Knox parezca el bar de la esquina. Es decir, que vigilamos esto mejor que el oro. Y hay que dar cuenta de cuando algo se mueve de un lado de la estantería a otro. Esos movimientos se controlan. Los Estados Unidos también trabajan en el perfeccionamiento de la integridad de las armas nucleares en su arsenal. Esta enorme pistola de aire comprimido del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore dispara un pequeño proyectil en una muestra del llamado explosivo muy insensible. Es un explosivo no nuclear que se coloca alrededor del foso en un arma nuclear. La cubierta del arma se coloca en una cámara de acero para contener la metralla que pudiera crearse con el impacto. Cuando la pistola de aire comprimido se activa, se dispara el proyectil en el explosivo insensible a 29.000 kilómetros por hora.
Esta prueba permite al laboratorio diseñar material tan insensible que nadie ni nada pueda detonarlo. Excepto esto, el MSAD o aparato mecánico de armamiento y aseguramiento. Para colocarlo en línea con el cañón de la pistola y que pueda detonar el arma nuclear, hacen falta una serie muy compleja de dígitos, de ceros y unos, un código mecánico. Y si no pones exactamente la serie de dígitos correctos, se bloquea permanentemente. Se desactiva el arma y no se puede detonar. Los departamentos de energía y defensa norteamericanos también proporcionan ayuda técnica para modernizar la vigilancia y seguridad de los emplazamientos nucleares rusos, aunque la principal herramienta es el dinero. El DOE está comprando grandes cantidades de uranio a su antiguo rival en la Guerra Fría y lo está mezclando con el combustible de los reactores de las plantas nucleares norteamericanas. Irónicamente, el motor del capitalismo norteamericano se está moviendo en parte con combustible sacado de armas diseñadas para destruir. Pero la reducción del gigantesco programa nuclear de los soviéticos tras la Guerra Fría dejó otro problema grave en el camino. Más de 5 millones de personas trabajaban en investigación, desarrollo y producción allí, incluyendo más de 500.000 con carreras científicas. Yo era uno de ellos. 3 de cada 4 científicos trabajaban para la industria de defensa. Muchos de ellos trabajan en ciudades cerradas, enormes ciudades secretas amuralladas que construían el grueso del arsenal nuclear soviético. A cambio de su trabajo y su vida fuertemente controlada, los científicos y trabajadores disfrutaban de un nivel de vida en sus ciudades amuralladas mucho mejor que el del ciudadano soviético medio. Podían comprar neveras, coches y hasta pisos separados para la familia, lo que no era común en la época. Así que el reto principal hoy en día es proporcionar a esos científicos e ingenieros de talento trabajos y sueldos para asegurarse de que no se ven tentados a vender uno de los elementos más importantes de un arma nuclear: el conocimiento. Solo esperamos que el problema de las ciudades amuralladas se resuelva sin fugas de cerebros, que se conserve lo que haya y que se conviertan en centros científicos civilizados. Si un arma nuclear cae en malas manos, la siguiente línea de defensa para prevenir un 11S nuclear es la tecnología de detección. Este laboratorio, por ejemplo, ha distribuido equipo de detección de radiación dirigido específicamente a detectar materiales de ensamblaje de un arma nuclear. Se han distribuido ese tipo de monitores portales o de puerta por los Estados Unidos y las fronteras nacionales. Otros científicos creen que la mejor forma de controlar el material nuclear suelto es acelerar el proceso de desmantelamiento de los arsenales mundiales. La forma de reducir las armas rusas es reduciendo las armas norteamericanas en colaboración con Rusia, cambiando los incentivos para que los países no alberguen material nuclear y reduciendo el número de potencias nucleares del mundo. Desmontar esos aparatos del juicio final para siempre es el sueño de cualquiera que aprecie la vida en el planeta. Y hará falta más que tecnología para olvidar la era de las armas nucleares. Se necesitará un nivel sin precedentes de cooperación internacional. Pero incluso aunque consigamos desactivar la amenaza nuclear, quedan otras tecnologías que usamos a diario que amenazan nuestra supervivencia. Bienvenidos al año 2034. Sequías de 20 años desde el oeste norteamericano hasta el delta del Mekong amenazan las reservas alimentarias del mundo. Año tras año, los huracanes han destruido la economía del sudeste norteamericano y han dejado Nueva Orleans permanentemente sumergida. Las hambrunas matan a millones en el norte de África. El creciente nivel del mar devasta Bangladesh. La guerra se desata cuando continentes enteros y una clase de refugiados permanente luchan por los decrecientes suministros de agua y combustible.
Una horrible visión, pero bastante posible, hasta la naturaleza y el alcance de uno de los mayores problemas del siglo XXI, el calentamiento global. Si se miden los logros humanos hasta la fecha, en cuanto a puro impacto, habría que decir que, por desgracia, el calentamiento global es el mayor logro de la raza humana, porque en menos de un siglo, los humanos con nuestra tecnología y los combustibles fósiles hemos afectado a la misma química de un planeta del universo. Los gases de efecto invernadero surgen de una serie de fuentes, incluyendo la deforestación. Y el metano liberado por la agricultura. Aunque la gran mayoría de científicos echan la culpa directamente a la tecnología de energía basada en hidrocarburos. Basándose en pruebas como el análisis de anillos arbóreos o las muestras de hielo, que ofrecen lecturas de carbono atmosférico y temperatura de hasta hace 400.000 años, dos hechos son claros. La temperatura de la Tierra está subiendo a la mayor velocidad registrada en 15.000 años y hay más dióxido de carbono en la atmósfera de lo que ha habido en 45 millones de años. Muchos científicos consideran que la conexión entre el exceso de carbono y el calentamiento global no tienen discusión. Cada vez más científicos llegan a la conclusión de que no solo hemos aumentado los gases de efecto invernadero más allá de los niveles naturales, sino que ahora lo vemos reflejado en un aumento de la temperatura. Los gases de efecto invernadero atrapan el calor que se irradia desde la Tierra y esa capa aislante proporciona calor para la vida en la Tierra. El exceso de estos gases hoy en día está sobrecalentando el planeta. El consenso ha llegado a lugares sorprendentes, incluyendo compañías petrolíferas. El exceso de carbono en la atmósfera, que está llevando al calentamiento global, proviene de muchas fuentes. La principal es la actividad humana quemando combustibles fósiles y el uso de carbón, gas y petróleo. El petróleo, el carbón y el gas natural constituyen el pilar del mundo moderno. Los combustibles fósiles son preciados por su abundancia, su facilidad de extracción y su capacidad para generar calor. El proceso básico consiste en convertir el carbono y el hidrógeno de esos materiales en CO2, en agua y calor. Así que se libera carbono en el aire mientras se libera esa energía. Posiblemente ninguna otra tecnología haya cambiado el mundo tan rápida y completamente. Ese increíble ritmo de cambio ha hecho de los combustibles fósiles una tecnología del día del juicio final. Un mundo arrasado por sequías, inundaciones y huracanes. Perspectivas potenciales del calentamiento global que el Pentágono analiza como auténticas amenazas. Nos pidieron que imagináramos un cambio climático brusco y que viéramos qué consecuencias podría tener en la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que he descubierto es que la gente lo está leyendo en todo el Pentágono y se lo están tomando en serio. Estamos en 2043. Gran parte del norte de Europa está cubierta de hielo tras años de crudos inviernos que han acabado con cosechas y especies de animales en el hemisferio norte. De hecho, es el comienzo de una nueva edad de hielo que durará cientos de años. ¿Cómo puede llevar el calentamiento global a un enfriamiento repentino? Mediante una interrupción del ciclo termoalino, la intrincada corriente de agua salada que circula por el globo. Uno de los bucles de esa corriente, la corriente del Golfo, lleva las aguas y el clima cálidos del Ecuador hacia el norte, haciendo que Europa sea mucho más cálida que Siberia, que está a la misma latitud. La evaporación constante hace que la superficie sea más salada y densa mientras va hacia el norte, hasta que se vuelve a hundir en los mares de Islandia y vuelve al Ecuador. Pero el hielo polar se está derritiendo y podría interrumpir el ciclo diluyendo la corriente del Golfo con agua dulce. Si perdiera densidad y no se hundiera en el norte, la corriente del Golfo podría detenerse, haciendo que Europa entrase rápidamente en una nueva edad de hielo.
Llevamos viendo desde 1980 un rápido calentamiento de la atmósfera, un derretimiento rápido y el enfriamiento del Atlántico Norte. Así que estamos recibiendo señales que indican lo que llevará al colapso de la corriente del Golfo. Y si se interrumpe ese flujo de agua cálida hacia Europa, significará que Europa se empezará a parecer a Canadá. Más allá del calentamiento global y hasta de una nueva edad del hielo, hay una tercera perspectiva del día del juicio final que nos podría traer nuestro hábito a los combustibles fósiles: el final del petróleo. En algún momento del próximo medio siglo vamos a empezar a quedarnos sin petróleo. Los pesimistas dicen 15 años y los optimistas 40, así que ese es el límite. ¿Llegaremos al final entre el 2010 y el 2020, como dicen los pesimistas, o terminaremos con la producción petrolífera entre 2030 y 2040? Entonces me di cuenta un día que no hay casi diferencia. Están discutiendo por 20 años. Pasarán varias décadas, quizás un siglo, hasta que el mundo realmente se quede sin petróleo. Pero será más difícil conseguir petróleo barato cuando nos acerquemos a lo que los geólogos llaman apogeo de producción y se haya instruido la mitad del petróleo recuperable del mundo. En ese momento, según la teoría, el precio del petróleo se disparará cuando nos demos cuenta de la escasez. La magnitud de esto viene del simple hecho de que el mundo moderno no solo depende del petróleo, sino del petróleo barato, de mucho petróleo barato. Cuando los antropólogos recuerden este periodo de la historia, lo llamarán la edad del petróleo, porque el mundo se mueve por el uso del petróleo. No solo es la gasolina que echamos a los coches para transporte. Las cosechas crecen gracias a abonos petroquímicos. Muchos de los fármacos tienen una base petroquímica. El material de empaquetamiento, el plástico, todo es petroquímico. El transporte, la energía, el calor, la luz. Dependemos del petróleo en todos los aspectos de la vida. La revolución en la agricultura de mediados del siglo XX, que aumentó drásticamente las cosechas en el mundo, fue posible en gran parte por dos tecnologías punteras: la mecanización y los abonos petroquímicos, ambos dependientes del petróleo barato. Hoy en día, los alimentos de gran parte de los 6.000 millones de personas dependen de esa ecuación. Año 2019. El precio del barril de petróleo es de $425. Se asienta una depresión global. Gran parte del mundo en desarrollo se tambaleará entre el colapso económico y los desastres naturales relacionados con el calentamiento global. Los países que simplemente no se pueden permitir una fuente de energía a tal precio tendrán muchas desventajas. Así que habrá una separación entre los que tengan y los que no, hasta el punto de que será peor que ahora. El resultado serán los conflictos. Hoy en día, la economía petrolífera ya está sometida a la ley de rendimientos decrecientes. El gobierno de los Estados Unidos destina más dinero a mantener presencia militar en el Golfo Pérsico que en el valor neto del petróleo que obtiene de allí. Y eso era antes de la guerra. Hablamos de $200.000 millones más. Si el final de la era del petróleo significa un juicio final potencial, también representa un momento histórico para la tecnología energética. Los avances en las energías renovables pueden apuntar hacia un futuro mejor. Los combustibles fósiles, además de calentar el planeta, comparten un problema mayor a largo plazo. Son finitos. Hasta nuestras enormes reservas de carbón se acabarán en las próximas generaciones. Los expertos en energía miran más de lo finito a lo infinito. Algunos van directamente a la fuente. La energía solar o fotovoltaica es útil convirtiendo la luz, los fotones, en una corriente eléctrica o voltaica. La silicona, un material semiconductor, es el principal componente de una célula fotovoltaica. Cuando la luz llega a la silicona, se liberan los electrones. Trazas minúsculas de fósforo y boro se añaden a la silicona. La diferencia en la estructura atómica de estos elementos permite un flujo de electrones que forma la corriente eléctrica, que es conducida por una placa de metal. Se pone una cubierta antirreflectante a las células para optimizar la absorción de la luz. Hay tanto desarrollo tecnológico tan rápido que se alcanza un punto crítico en que se obtiene el doble de información por la mitad de precio cada 18 meses. Eso ocurre con la energía eólica, la solar y otras renovables.
Hace poco se ha dado un enorme salto de este tipo con la ayuda de la nanoingeniería. Una compañía californiana llamada Nano Solar imprime literalmente hojas de células fotovoltaicas de microingeniería que son mucho más baratas y eficaces que células mucho más pesadas. Invisible y omnipresente, el viento es otra fuente infinita y el mundo está descubriendo su potencial. Si consideras los Estados Unidos desde Dakota hasta Texas, hay potencia eólica para suministrar energía a todo el país. Hay suficiente energía en el viento en todo el mundo, en tierra, en lugares donde el viento tiene suficiente velocidad para producir toda la energía, no solo eléctrica, sino toda la energía multiplicada por 10. La energía eólica es una tecnología excelente y no solo porque no emite dióxido de carbono, sino porque tiene el coste más factible de las renovables. De hecho, el precio de esta energía, entre 3 y 4 céntimos por kilovatio hora, ya es comparable al de un nuevo carbón o gas natural. Una clave para la energía eólica es la localización de vientos de alta velocidad en montañas, llanuras y en la costa, aunque dentro de esta dinamo de alta tecnología se encuentra un diseño aparentemente simple. La zona de barrido o el diámetro de las palas determina cuánta energía extrae la turbina del aire. Estas, hoy en día, son enormes estructuras compuestas de fibra de vidrio, parecidas a lo que se usa en los barcos grandes, que es lo que captura el viento. Las partes de eso también son bastante complejas en cada pala, porque no solo gira, sino que entra y sale del viento para poder manejar parte de las corrientes de aire y los distintos tipos, las condiciones de poco viento, las de mucho viento y optimiza las corrientes en la dinámica. El enorme potencial de la energía eólica no ha escapado a la atención de General Electric. Aquí, cerca de la costa irlandesa, se ha asociado con una compañía irlandesa llamada Airtricity para construir una granja eólica compuesta por nuevas megaturbinas gigantes. Desde la base de la torre de acero tubular a la punta de la pala, las turbinas tienen más altura que un edificio de 30 pisos. Tiene que afianzarlas en el lecho marino con un martillo hidráulico. Las turbinas que vemos detrás de nosotros tienen 3,6 megavatios, lo que significa que son capaces de suministrar electricidad a unas 3.000 viviendas. Dinamarca ya obtiene el 25% de su electricidad de la energía eólica. Con España y Alemania, siguiéndola de cerca, en el 2050, Europa espera poder obtener la mitad de su energía del viento. Hay otras tecnologías audaces que ayudarán a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, incluyendo coches híbridos más eficaces, energía mareomotriz o energía geotérmica. Generar electricidad sin hidrocarburos será una tarea titánica. Almacenar la energía para una red fiable y usarla para abastecer millones de vehículos presenta un reto mayor. Bueno, hay una alternativa, el hidrógeno. Es el elemento básico del universo. Es lo que tienen las estrellas. Es el elemento más ligero que existe. Es omnipresente. Y cuando se quema hidrógeno, solo se obtienen dos subproductos, agua pura y calor. También se puede quemar mucha rueda, como demuestra el BMW H2R impulsado solo por hidrógeno. Ya llamó la atención en el año 2004 cuando alcanzó una velocidad de 302 kilómetros por hora. Y en contra del mito popular, los tanques de hidrógeno no son un Hindenburg latente. Las pruebas de choque han demostrado que los tanques del H2 son tan seguros como los de gasolina. Pero el hidrógeno, como la electricidad, es un conductor de energía, no una fuente. Extraerlo requiere de bastante energía y dinero. El método limpio de extracción de hidrógeno utiliza electrólisis. Se hace lo mismo que hacías en el laboratorio del instituto. Se pasa la electricidad por agua y sale oxígeno e hidrógeno. Muy fácil, es el único subproducto. Dejas que el oxígeno se libere y capturas el hidrógeno y ahí tienes el combustible. El hidrógeno también se puede almacenar líquido, gaseoso o sólido. Y se puede utilizar para producir electricidad en células combustibles, por lo que tiene el potencial de reemplazar a la gasolina con combustible limpio y de reemplazar la red energética que no puede almacenar electricidad con fuentes energéticas descentralizadas móviles. Con la economía del hidrógeno o no, el potencial combinado que el calentamiento global y el fin del petróleo barato provoquen
El juicio final seguramente relanzará una fuente de energía fiable pero controvertida, la fisión nuclear. Yo creo que veremos un giro completo en la actitud general hacia la energía nuclear, porque la alternativa es el carbón, y lo que veremos será un aumento drástico en el número de centrales nucleares en el mundo. Los científicos siguen persiguiendo el sueño de la fusión nuclear, tanto fría como caliente. Si se puede hacer práctica, la fusión podría ser una fuente energética limpia, sin límite, que podría salvarnos, aunque solo fuera una de las muchas paradojas de la tecnología del día del juicio final, el átomo. La fusión fría, una vez desacreditada, se ha ganado un renovado interés gracias a unos experimentos del SRI International, donde un láser de baja energía irradia una barra de paladio sumergida en un electrolito de agua fuerte de deuterio. La reacción genera helio, liberando 30 veces la cantidad de energía invertida. Es decir, prueba de una ganancia energética neta, la fusión a temperatura ambiente. La razón de más peso para considerar la fusión de cualquier tipo es que el deuterio, que es el combustible en los procesos de fusión, se puede obtener del agua de mar. De hecho, hay suficiente deuterio en 4 litros de agua de mar para que, si se convierte en energía con un proceso de fusión, 4 litros de agua de mar, en su estado natural, tiene 30 veces la densidad energética de 4 litros de gasolina. Sea cual sea el camino que elijamos, reemplazar nuestro hábito energético actual será una de las mayores empresas que lleve a cabo la civilización. En el siglo XXI, los robots grandes necesitan tecnología pequeña, como la nanotecnología. Pero cuando la nanotecnología se une a la robótica, algunos dicen que por ahí llegará el día del juicio final. Superordenadores, robots, cyborgs, androides, estas máquinas inteligentes de ficción o reales, llevan tiempo incomodando las mentes de la especie que las creó. Una máquina que se vuelve contra los humanos sería una tecnología del día del juicio final cruel. Nuestro miedo a que tal día llegue puede aumentar cuando los ordenadores y los robots parezcan más humanos y los humanos parezcamos más máquinas. Tendremos sistemas no biológicos muy potentes que tendrán la sutileza, agilidad y poder de reconocimiento de la inteligencia humana, combinado con la capacidad de compartir el conocimiento instantáneamente, pensar mucho más deprisa y más precisamente, aunque no va a ser un rival, como una invasión de inteligencia alienígena viniendo por el horizonte, sino que surgirá de nuestra civilización y nosotros nos uniremos literalmente a esta tecnología. El miedo ancestral a que las máquinas sean mejores que los hombres ha resurgido, esta vez debido al campo vanguardista conocido como nanotecnología. La nanotecnología es cualquier cosa a escala nanométrica, que es 10 elevado a menos 9 metros, o cerca de 1 milésima parte de un pelo humano. Llamada a producción molecular o tecnología atómica, la nanotecnología es básicamente la producción con materiales diminutos hasta del tamaño del átomo. Puede crear materiales superfuertes y hasta diminutas máquinas que fabricarán más maquinitas en cadenas de montaje nanométricas. Las aplicaciones positivas de la nanotecnología apenas tienen límites. La reciente introducción del nanoníquel podría reducir el coste del combustible de transporte en un 75%. Nuevos aparatos detectan agentes de guerra química usando partes montadas a nivel molecular. La nanomedicina es especialmente intrigante. En el próximo periodo habrá algunos trabajos muy emocionantes con nanopartículas, cubriendo la mitad con oro, colocando una molécula funcional en el otro lado y mandándolo a un sistema biológico como esta molécula de aquí, vinculada al cáncer. Creo que antes de que me muera los cirujanos ya estarán inyectando diminutos nanosistemas en el cuerpo para reparar tejidos, células y moléculas. Cualquier tecnología con este poder tiene que tener sus inconvenientes, y hasta los que proponen la nanotecnología advierten de sus abusos potenciales. El miedo tiene que ver con el futuro de las nanomáquinas o nanobots, específicamente con los nanobots autoduplicadores. La autoduplicación será necesaria constructivamente para poder aumentar el número de nanobots
a un nivel útil, porque un nanobot no hace nada. Hacen falta trillones de ellos, así que hasta cierto punto tiene que existir la autoduplicación para llegar a ese número. Los críticos, que van desde el fundador de Sun Microsystems, Bill Joy, hasta el príncipe de Gales, advierten de la perspectiva del día del juicio final. Año 2046. Como práctica común, se liberan miles de millones de nanobots diseñados para consumir hidrocarburos para absorber un vertido en la costa de Luisiana. Pero los nanobots, por un error de programación, empiezan a devorar toda forma de vida basada en el carbono. Y mientras se autoduplican exponencialmente, reemplazan toda materia con copias de ellos mismos. En pocos días el mundo queda reducido a polvo. Esta perspectiva se ha llamado la masa gris. Es lo mismo que vemos en biología, donde hay virus, bacterias o células cancerígenas que se duplican. Las células cancerígenas empiezan a duplicarse y luego toman control del cuerpo y convierten las células buenas en copias de ellas. Así que la autoduplicación incontrolada es un gran peligro. Esto es, por el momento, ciencia ficción. Y muchos de nosotros creemos que seguirá siendo así. Pero por supuesto hay que tener en cuenta que muchas cosas que parecían ciencia ficción hace un siglo se han convertido en una realidad ahora. Así que las posibilidades de que la nanotecnología tenga consecuencias no planeadas es algo que todos aquellos involucrados en esa tecnología deberían tener en cuenta, creo yo. Esto podría ser especialmente relevante si la nanotecnología sigue uniéndose a la mente y el cuerpo humanos, lo que muchos expertos en el campo quisieran promover. En última instancia, tendremos un mundo en que habrá billones o trillones de nanobots. Estarán en nuestros cuerpos, curándonos, estarán en la naturaleza, manteniéndola sana, y estarán manejando software, y realmente se tratará de quién controla ese software. Una cosa está clara. En el siglo XXI, lo pequeño será grande. La ciencia computacional, la biología, la genética y la robótica están empezando a converger a nivel nanométrico. Hará falta un esfuerzo considerable para asegurarnos de que la tecnología pequeña no se convierte en un problema grande. Creo sinceramente que esto supondrá la próxima revolución industrial. Esto será un cambio enorme para nuestra especie en cuanto a lo que podremos hacer de forma positiva, aunque cause algunos problemas. Como con toda la tecnología, es un arma de dos filos. La fuente de energía que creó el mundo moderno podría poner en peligro nuestra civilización. El arma más mortífera jamás inventada podría darnos la clave para una fuente energética sin límites. Las tecnologías futuras más emocionantes son también las menos predecibles. Lo que estamos viendo en este siglo son nuevas tecnologías que suponen grandes riesgos y grandes oportunidades. Tenemos que asegurarnos de que aprovechamos esas oportunidades y evitamos los riesgos del mal uso. Y los riesgos son grandes, porque ahora una sola persona está adquiriendo la cantidad de poder que era la prerrogativa de una nación hace 50 años. Hemos conseguido evitar el día del juicio final hasta ahora, pero el hecho de que realmente tenemos el poder de provocar nuestra desaparición debería detenernos. En nuestra interminable búsqueda del conocimiento, también necesitaremos la sabiduría para recordar la situación general.